hay aquí que han comprado ciertas cosas o muchas cosas al crédito y cuando han terminado de pagar, han pagado más de lo que se imaginaron pagar. Dicen, oh, esto me costó 1,000 y terminé pagando 3,000. La obediencia a Dios es parecida. Obedecer a Dios muchas veces nos puede conducir a lugares que es más allá de lo que tú esperabas o pensabas acerca del costo. Muchas veces es más allá de lo que nadie se imaginó en cuanto al precio a pagar. Por eso, hay muchos que deciden seguir a Cristo por un tiempo y después se retiran al ver el costo, que es un costo demasiado alto. Si tú eres un seguidor de Jesús por un buen tiempo, ya te habrás dado cuenta del costo que implica seguir a Cristo y obedecer. Jesús tiene una frase muy célebre al respecto. Allí está en la pantalla, mírenlo y leanlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Si alguno quiere ser mi discípulo, ahí están las tres cosas. Niéguese, tome su cruz y cada día siga. Ok, hoy tenemos una buena historia. Vamos a ver nuestra historia. Una historia bastante extraña. Su personaje, el personaje de nuestra historia extraña, tenía todo menos una cosa. Estaba casado, tenía una buena mujer, pero no tenía hijos. Él deseaba tener un hijo, ella también deseaba tener un hijo, y ese hijo representaría o significaría mucho o todo para ellos. El asunto es que la edad de ellos ya iba avanzando, ya estarán imaginándose de quién estoy hablando, de Abraham y de Sara, o Sarai, su mujer. Ambos ya eran de edad avanzada, viejos, o el viejo, ella de edad avanzada. Pero Dios les dio una promesa diciéndoles, yo les voy a dar un hijo y de ese hijo voy a hacer una gran nación y ese hijo va a ser una bendición para toda la humanidad. Te daré un hijo. Pero ellos ya tenían 100 años, ella tenía 100 años y su esposa tenía 90 años. Y entonces, en ese tiempo, cuando las condiciones ya no se daban, Dios en su gracia y en su misericordia les dio un hijo. ¡Wow! Así que llegó ese hijo a ser un gran gozo, porque cuando uno se espera por largo tiempo algo desea, cuando lo consigue, ¡wow!, hay un gran gozo y una gran satisfacción. Y esa pareja entonces estaban felices y parecía todo ir bien, ¿no? Sus sueños se estaban cumpliendo, las preocupaciones, dolor, heridas, lo que estaban ellos sufriendo por no tener hijos, todo quedó atrás, todas las dificultades quedó atrás, todo iba bien, ellos seguían amando a Dios, obedeciendo a Dios, sus hijos iban creciendo, everything was ok, pero un día, Dios le dice a este hombre algo extraño, que obedeciera. Mejor vamos a leerlo lo que Dios le dice. Toma ahora tu hijo. ¿Ya saben quién es, no? Tú, ¿cómo? Único hijo. Y para que no te confundas, Isaac. ¿A quién? ¿A quién qué? Amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La palabra holocausto es sacrifica. ¿Ok? Sacrifica en un altar. Si tienes hijos, ¿qué piensas? O mejor dicho, no piensas. ¿Qué sientes? Seguro que dirías, ¿qué?
datos de ese tiempo para ver en su plenitud este texto, pero en ese tiempo, en varias partes del mundo conocido, practicaban lo que se llamaba el sacrificio de niños. La gente de ese tiempo creían que sus dioses les pedían y les exigían que sacrificaran a sus hijos o sacrificaran a algún niño. Para nosotros, ¿esto qué cosa es? Una barbarie, ¿no? Una cosa impensable. Esto es un horror. Pero aún así, en esos días, a pesar de que él era conocido, no era fácil. A pesar que era común, tenemos que entender que no era fácil para algún padre que pudiera estar en esa situación. Así que, en un lado, Abraham parecía que sabía algo de esto, pero por el otro lado era duro, muy difícil, porque era su único hijo que lo había tenido en su vejez. En otras palabras, Isaac, su hijo, era el hijo de la bendición, de la promesa de Dios por la cual Dios iba a bendecir a la humanidad. Era algo inimaginable, quizás algo más de lo que nuestra razón pudiera procesar, ¿no? ¿Por qué el hijo de la promesa para bendecir a toda la humanidad ahora tenía que ser sacrificado? ¿Por qué Dios hizo el milagro de darles un hijo y ahora les pide? Te doy, ahora dame. No da ganas de decir, tú me lo diste, yo no te doy, no te devuelvo. Para esto vamos a tratar de meternos un poquito en el corazón de Abraham. Yo he titulado esta parte en los zapatos de Abraham. A ver si nos podemos poner en su lugar. ¿Tú te pudieras imaginar si estuvieras en su lugar? Si esto fuera tu situación. ¿Te das cuenta el nivel de obediencia que pide Dios? ¿Se dan cuenta que Dios pide algunas cosas que es difícil? Algunos estarán diciendo casi imposible, pero Dios lo está pidiendo. ¿Qué es lo que uno quiere más de Dios? ¿Este tipo de cosas que nos pidan? No. Lo que uno quiere de Dios, ¿qué cosas? Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Lo que uno más quiere de Dios, auxilio, help me. No que haga mi vida más difícil y dura como esta. Queremos que sea, ¿qué cosa? Nuestra esperanza, nuestra guía, nuestra fortaleza. Pero aquí estamos ante un hombre que tiene que obedecer a Dios sacrificando a su único hijo. ¿Y qué creen? Exactamente Abraham hace eso. Abraham dice, ¿cuándo comenzó a obedecer? Se levantó muy de mañana para tomar. ¿Qué es lo que toma su burrito? A su hijo, por supuesto a su hijo que iba a sacrificar, etcétera, etcétera. Y 3 días de camino. Imagínense ustedes a Abraham. ¿A dónde iba Abraham? A un camping, ¿no? ¿A dónde iba Abraham? A Cancún, ¿no? ¿A dónde iba Abraham? A sacrificar a su hijo. Entonces llevaba a su hijo, llevaba el cuchillo, etcétera, etcétera, etcétera. Isaac no sabía todavía. Va rumbo al monte que Dios le estaba guiando, diciendo. Llegan al monte Moriah. Este monte es muy célebre, muy conocido para los judíos. Cuando llega al borde, las faldas, ¿saben lo que es falda, no? El cerro, de la montaña, dice que deja ahí a su siervo y entonces él y Isaac caminan solos hacia arriba, hacia la montaña, para construir un altar, posiblemente de piedras que estaban allí, para que allí pudieran sacrificar a su hijo.
En ese punto de la travesía, Isaac, su hijo, le pregunta: Daddy, tenemos leña, tenemos ¿cómo se llama? El fósforo, ¿cómo le llaman ustedes? El cerillo, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero algo nos falta, Daddy: el cordero. ¿Qué? ¿Te olvidaste? Pues tiene 100 años, ¿te olvidaste? 100 años. ¿Dónde está el cordero, papá? Una pregunta igualmente punzante que atravesó el alma y el corazón de Abraham. Isaac, no tenés tiempo de analizar el texto, pero Isaac, Abraham contestó, no sé si fue una inspiración, alguien que mirar, o simplemente, ¿no? Hijo, Dios proveerá. ¿Por qué dijo Abraham así? ¿Por fe? ¿O porque no tuvo el valor? ¿O no tuvo las fuerzas para decir: hijo, tú eres ese cordero? O cuando dice Dios proveerá, tal vez se refería a un lenguaje figurado, metafórico. Bueno, llegó la hora. Dice así el texto, miren, cuando llegó el momento. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac, su hijo. Lo ató, lo amarró en sus pies y en sus manos. Y lo puso en el altar sobre la leña. Ahí está el altar de piedra, ahí está la madera, ahí está la leña, e encima le puso a Isaac. Dice el texto: y extendió su mano a Abraham, es decir, tomó el cuchillo y entonces levantó ¿para qué dice? Degollar a su hijo. Indudablemente esta es una escena que rompe el corazón. Un padre poniendo a su hijo en el altar de sacrificio para un Dios que había hecho un pacto con él, que le bendecirá. Ahora, detenemos la historia ahí. En este punto, Isaac no era un niño, porque podemos nosotros estar imaginándonos como un niño. Los estudiosos dicen que posiblemente él tenía 20 años. ¿Cómo es un niño? ¿Es un niño de 20 años? No. ¿Cómo es una persona de 20 años? Si no saben, más o menos como yo. 20 años. Una persona a los 20 años está lleno de vida, lleno de energía y lleno de fuerza física. Entonces, su papá no era como yo. ¿Cuántos años tenía su papá? 100 años. 120. Él ya andaba de alguna manera, ¿no?, mostrando esa edad. ¿Ok? Entonces, ¿creen ustedes que si Isaac no hubiera querido estar en el altar, su papá de 100 y tantos años hubiera podido ponerle en el altar? Imagínense a André, 20 años, su papá 120 años, Julio. ¿Y se pueden imaginar? Nomás prolonguen la imagen de la cara de Julio, 120 años más, todo su cuerpo. Imagínense, casi no puede ni cargarle, ni ¿cómo se dice? Cogerlo, porque alguien me ha dicho que cargarlo no es una buena palabra en México, creo. O sea, cargarlo y levantarlo y ponerlo. Fíjense, 120 años no es. Si algunos de ustedes nomás con los 50, 60 ya no pueden levantar a sus hijos de 12 años, hijo, pesas, y apenas para cargarme, ¿cómo le podemos? No, pero imagínense 100, 120 años. Entonces la escena aquí es que Isaac también colaboró. Más bien se cree que Isaac subió al altar. Y es posible que lo amarró estando arriba. O sea, Papá, I'll make it easy for you. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham no tuvo que exigir a su hijo: tienes que subirte, tienes que hacer esto, yo te obligo. Y él dijo: no, pero no, ¿qué vas a hacer, papá?
Porque un chico de 20 años podría decir, mi papá tiene 20 años y... ¿No? ¿O no? ¿No? Piensa en las cosas lógicas, ¿no? Porque nosotros a veces pensamos que a veces las cosas bíblicas son medio... ¿no? Pero hay que entrar en la realidad para uno imaginarse. Entonces, Isaac también colaboró. En otras palabras, Isaac dijo, papá, ok, ya me he dado cuenta, yo soy el que va a ser sacrificado, ok, y entiendo que este asunto es un asunto de obediencia, y me imagino que a este punto Dios le dijo a Isaac, Dios me dijo que le obedeciera, que hiciera esto, hijo, vamos a obedecer. Isaac dijo, ok papá, si se trata de obediencia a Dios, vamos a obedecer a Dios. Ahora, entre paréntesis, no es parte del sermón, esto es gratis. Abraham había enseñado a su hijo la importancia de obedecer. 20 años, Isaac había aprendido que hay que obedecer a Dios. Es decir, Abraham hizo un buen trabajo. Y ustedes, todos los que están aquí, quiero sacarme los lentes para mirarles bien, los padres saben de la importancia, deben saber la importancia de enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a obedecer y a temer a Dios. Es tarea de los padres de enseñar. Y es un privilegio, una gran ganancia de los muchachos cuando aprenden a obedecer a Dios. Los padres, esto está fuera de la línea, los padres no deben dejar de poner el dedo en el renglón. ¿Se entiende eso? Poner el dedo en el renglón en cuanto a la obediencia, hasta que vean que sus hijos obedecen por amor y temor a Dios. Ustedes, los padres, saben, no deben engañarse. Si sus hijos les obedecen a ustedes y sobre todo en el Señor, a regañar bien. A la iglesia. ¿No? Y que no hagas esto. No, pues. Más porque no tienen otra alternativa. Entonces el padre debe saber, la madre debe saber, ok, no he ganado el corazón de mi hijo todavía para el Señor. No está obedeciendo de su corazón. No está obedeciendo porque entiende el valor de la obediencia. Está obedeciendo más porque yo lo estoy diciendo. Los padres no deben dejar de poner el dedo en el renglón. Y camán, hasta que vean que sus hijos y sus hijas aman y obedecen a Dios porque sienten en su corazón. Bienaventurados los muchachos que aprenden esta verdad en la vida, a obedecer, a tener esa convicción. Estén sus padres o no estén sus padres, ellos obedecerán al Señor. Abraham hizo esto. Ok, pero eso nada más como paréntesis. Es una bendición. Llegó el gran momento. Abraham levantó el cuchillo y Dios le detuvo por medio de un ángel. Miren lo que dice el texto. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Acto seguido, dice el texto, Abraham vio un cordero entre la maleza. ¿Saben lo que es maleza? ¿Cómo le llaman en México? ¿Maleza no digo enredadera? Las ramas y todo eso, ¿no? Lo tomó y lo sacrificó. Yo creo que Isaac también lo ayudó. Este acto de obediencia cambió la vida de Abraham y de Isaac. Ambos jamás se olvidaron del monte Moriah. ¡Never! Los dos. De una obediencia radical a Dios, con alto costo. Ambos entendieron que obedecer a Dios, aunque no entendamos, y aunque hay un alto costo, es mejor. Y que obedecer a Dios tiene que ver porque le tememos y porque le amamos a Él. Eso hemos visto el domingo pasado. La obediencia tiene que ver con amor a Dios y porque Él nos amó primero. Aunque esto, la obediencia significa que hay un alto riesgo. Ellos no tenían ninguna reserva y estaban dispuestos a pagar cualquier precio para obedecer al Dios que se había revelado. Por supuesto, tenían una gran fe en ese Dios. Ok, número 3. Lo que puede significar para ti y para mí es:
El lugar donde ocurrió esta obediencia, ¿cómo se llama? El Monte Moría. Si usted quiere puede repetir, el Monte Moría. Este lugar, este monte, se convirtió por centurias, por años y años, en el lugar donde la gente, sobre todo los judíos, adoraba a Dios y hacían sacrificios de animales. Venían a este monte para que sus pecados sean perdonados y con el fin de adorar a Dios. Los sacrificios tenían dos motivos. Uno es adorar a Dios, agradecerle, y otro es la expiación de los pecados. Por centurias este monte Moría fue el lugar donde los judíos venían a hacer sus sacrificios de animales para adorar a Dios y confesar o ser perdonados. Este monte llegó a ser el monte santo en la ciudad de Jerusalén, donde se edificó el templo. Sobre este monte se edificó el templo, el lío que hay ahora, ¿no? En este templo que se construyó en el monte Moría, se sacrificaba por cientos y cientos también de años animales, cientos y miles de animales, por el pecado del pueblo y por el pecado de cada persona en el templo. Pero el templo estaba construido en el monte Moría. Llegó un tiempo después, años después, un hombre vino a Jerusalén, se hizo carne, se encarnó, y este hombre, ¿saben de qué estoy hablando? Llegó a ser el cordero que se puso en el altar del sacrificio. ¿Por qué? Por obediencia a su Padre, para salvar al mundo, para perdonarte a ti tus pecados y para reconciliar a todos los hombres con Dios. Fue al sacrificio. Jesús, el Cordero de Dios, fue al sacrificio en otra montaña que se llama el Monte Calvario. Isaac fue al Monte Moría. Jesús fue al Monte Calvario. Así como Isaac cargó madera hasta la cima del monte, Jesús también cargó hasta la cima del Monte Calvario otro tipo de madera para ser sacrificado. Así como Isaac tenía la fuerza y la habilidad de no ser sacrificado si él no quería, así también Jesús, el Cordero, tenía el poder para no irse a la cruz. Pero como Isaac voluntariamente fue al sacrificio, Jesús también, por obediencia a su Padre, voluntariamente se puso en la cruz y allí murió por ti y por mí para ser bendecidos y tener vida eterna. Isaac obedeció para bendecir a la humanidad. Jesús obedeció a su Padre, a pesar del costo, para bendecir a nosotros, para tener vida eterna. La obediencia tiene un alto costo. La obediencia tiene un alto riesgo. Pero la obediencia que se hace a Dios bendice, bendice, bendice. La gran diferencia entre Isaac y Jesús es que Isaac, el hijo de Abraham, fue liberado de ese sacrificio. Dios proveyó un sustituto, uno en su reemplazo, un cordero en la maleza. Pero Jesús, el otro Jesús, el Hijo de Dios, Dios no proveyó sustituto para que Él no muriera en la cruz. No proveyó a nadie que tomara el lugar de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él era nuestro sustituto. Él era tu sustituto. Él tomó tu lugar, mi lugar. No morimos, no somos condenados, porque un sustituto tomó tu lugar y mi lugar y se sacrificó y murió en el monte Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
se usó un cuchillo, se usó un martillo y sendos clavos. Él no fue atado a un altar como Isaac. Él fue clavado a un madero, clavado en la cruz. Mis amigos y hermanos, obedecer a Dios no es algo a veces que no signifique pagar un alto costo. Obedecer a Dios no siempre significa, esa pizza cake no tiene mucho costo o riesgo. Dios nos llama a ir más allá de lo normal en cada área de nuestras vidas. En lo relacional, a obedecerle a Él a pesar que no entendemos, a pesar que costó. En nuestra profesión, a obedecer a Dios a pesar que no entendemos. Con nuestro matrimonio y con nuestra familia, a obedecer a pesar que no entendemos. Porque cuando obedecemos, hay bendición. La obediencia trae bendición. Entendamos esto, que cuando se trata de obediencia a Dios, la cosa más difícil y la cosa correcta a veces son las mismas. ¿Sabías eso, Paco? Lo justo, lo honesto, lo correcto, lo bueno, a veces es lo más difícil y lo más costoso. A veces son las mismas cosas. No quiere decir porque uno hace las cosas buenas, no sea lo más difícil y lo más costoso, o un costo que hay que pagar por hacer lo correcto. La idea central en este sermón es: tú y yo hemos sido llamados a obedecer a aquel que por amor a nosotros se dio en obediencia y pagó un alto precio, un gran sacrificio que a veces es difícil de comprender humanamente. Ninguno te ha amado más a ti. Nadie podrá amarte más como Jesús te ama. Cuando obedecer es pagar un alto precio, es porque sabemos que ese Dios desea lo mejor para nosotros, pero antes, porque entendemos que Él nos amó primero. La obediencia a Dios tiene un alto riesgo, la obediencia tiene su costo, pero ese costo en nada es comparable con la bendición que tendremos por obedecer a Dios. Dios le dijo a Abraham: este es tu hijo y yo te bendeciré y bendeciré a toda la humanidad. Y por su obediencia Dios bendijo a todo Israel. Pero por la obediencia de Cristo, que es y fue un alto costo, trajo bendición a todos nosotros, a todos los que necesitamos el perdón y la reconciliación con Dios. Hablando de Adán, por la desobediencia de uno, vino el castigo. Pero hablando de Jesús, por la obediencia de uno, vino la bendición a todo el mundo. Miren lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Era un alto costo? Sí. Había mucho riesgo. La reacción humana, la reacción tuya, mía, es que cuando hay algo que vamos a hacer y que encierra un alto costo o riesgo, tendemos a no hacerlo o a no obedecer. Abraham obedeció a Dios a pesar de, porque conocía quién era su Dios, porque sabía que en la obediencia hay bendición. La obediencia es como una cajita llena de tesoros que Dios tiene reservado para los que deciden obedecer. Vamos a poner de pie.